La segunda hora, entonces vamos a hicimos un esfuerzo de producción para poder llevar a cabo este análisis del video. Un video que tiene que ver con lo que sucedió ayer en el acto por conmemoración a los 42 años de la caída o de la pérdida de la guerra. 42 años de Malvinas Argentinas. 2 de abril se conmemora a los caídos en guerra en las Malvinas Argentinas, y tenemos un video emitido por la oficina del presidente, la cuenta oficial de la oficina del presidente emitió este video que en su texto dice, vamos a leer lo que decía acá: el presidente de la Nación convoca al pueblo argentino a inaugurar una era de reconciliación con quienes visten uniforme en defensa de la patria, nuestras Fuerzas Armadas. Convoco al conjunto de la sociedad y a la dirigencia política a que este 2 de abril inauguremos una nueva era de reconciliación con las Fuerzas Armadas que trasciende a este gobierno. En esta primera parte vemos un encabezamiento en donde se realiza la invitación. Si bien este no es el principio de este discurso, sino forma parte de un discurso mucho más amplio, acá lo que se quiere transmitir es esa invitación, tanto al gobierno como a las Fuerzas Armadas, para hacer una especie de reconciliación. Esto viene en contraste con la idea. Hoy estaba viendo justamente un video en donde Néstor Kirchner, una vez que asume como presidente y en el primer año, el 2 de abril, pide disculpas o pide perdón en realidad a la ciudadanía por todos los hechos trágicos que ocurrieron en la década del 70. Y hace como una especie, o abre una especie de grieta entre lo que son las Fuerzas Armadas y la ciudadanía en general. En este acto, lo que hace el presidente Javier Milei, en este principio, al menos en el video que estamos compartiendo, es una invitación a esas dos partes a hacer una especie de reconciliación. Es el inicio, por lo tanto, acá lo que utiliza como recurso es la invitación, es un recurso en sí mismo a la reconciliación. Lo que hace es utilizar ese motivo histórico, si se quiere, para poder hacer un llamado a un sector y a otro, acá hay dos sectores, a unirse para poder un nuevo camino en donde juntos puedan darle beneficios a la sociedad. Ese sería en la introducción de este video. Que tiene el gobierno de un cambio de época, lo traslada a un tema un poco más pequeño, que es el de la relación que tiene el Estado con las Fuerzas Armadas. Y como recurso retórico dentro del discurso se puede observar este recurso de repetición. Nueva era de reconciliación con las Fuerzas Armadas que trasciende a este gobierno. Una era que rinda homenaje sincero a sus héroes, dándole a las Fuerzas Armadas el lugar, el reconocimiento y el apoyo que se merecen. Una era donde el apoyo a las Fuerzas Armadas venga acompañado de una economía próspera y pujante, para que puedan contar con los recursos y las tecnologías necesarias para defender a nuestra patria con dignidad. Una era donde estemos a la altura del sacrificio de nuestros héroes y caídos, donde ellos puedan ver desde el cielo o la tierra una Argentina próspera y grande de nuevo. Una era en la que cada argentino en cada rincón de nuestro país sienta gratitud frente a aquellos que por vocación deciden vestir los uniformes de la patria y enaltecer los colores de nuestra bandera. Quiero reiterar nuestro reclamo inclaudicable por las islas y me comprometo a que... Aquí ya empieza una segunda parte, fíjense cómo hay una transición. Hay una segunda parte, se utiliza una era en la que, y comienza la descripción, la enumeración extendida, en donde va enumerando algunos principios de cambio de esa nueva era, en donde se le rinde homenaje, en donde los que elijan el camino de las Fuerzas Armadas como trabajo, ya sea el ejército, la Fuerza Aérea, puedan hacerlo sin temor a
ser excluidos, porque esa es la idea que hay de la etapa anterior, de la exclusión de aquellos uniformados, sea Fuerzas Armadas en general, gendarmería, policía, y que en esta etapa nueva lo que va a suceder es una especie de reconciliación. Y lo dice desde los homenajes necesarios, desde el reconocimiento, desde la economía. Durante nuestro gobierno podremos tener una hoja de ruta clara para que las Malvinas vuelvan a manos argentinas. A los veteranos, a sus familias y a todos los que visten un uniforme en defensa de la patria, quiero agradecerles su servicio en nombre de todo el pueblo argentino. Que Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen. Muchas gracias y ¡viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Perfecto, aquí me sirvió esto como para poder ser mucho más claro con el concepto que estuvimos viendo anteriormente de la construcción del discurso. Acá lo que vemos no es el discurso completo, es 1 minuto 20 más o menos de discurso, es una parte del discurso en donde invita, fíjense, es la estructura. Dentro de su discurso sobre el homenaje en el 2 de abril a los veteranos de Malvinas, él extrae un subtema, un módulo temático en donde hace una invitación al gobierno y a las Fuerzas Armadas a una reconciliación y trata ese tema como una nueva era en donde van a ser reconocidos, van a ser homenajeados, va a haber una economía y un país adecuado para que las Fuerzas Armadas vuelvan a ser lo que eran, y también, para finalizar, reivindica la imagen del oficialismo, del gobierno, con respecto a al compromiso de recuperar a las Islas Malvinas, haciendo una diferencia con lo anterior, con la etapa anterior, de saber cuál es el camino a seguir de manera diplomática, para poder al menos tener la opción o la posibilidad de recuperar de manera protocolar las Islas Malvinas. Y fíjense, cierra con su arenga de toda la campaña incluso y de los últimos discursos que lo hace en general, que es ¡viva la libertad, carajo! Y fíjense una cosa que estuve pensando hoy en todo el día y que lo quiero compartir con ustedes como cierre de este mini análisis del video, que tiene que ver con la apropiación de las palabras. Las palabras en sí no tienen una connotación o una noción ni negativa ni positiva, o en todo caso lo que hacen es absorber ambas posibilidades, tanto negativas como positivas. Pero la interpretación, y cuando un sector, y en este caso estamos hablando pura y exclusivamente de política, de comunicación política sobre todo, cuando un sector se apropia de una palabra, es muy difícil generalizar, es decir, que la sociedad en general pueda utilizar esa palabra. La palabra libertad está de alguna manera siendo apropiada por el espacio político que está gobernando ahora la República Argentina, y es muy complejo para la oposición o para los sectores que no están de acuerdo con las ideas del gobierno utilizar la palabra libertad, porque automáticamente no los actores públicos o los actores políticos, sino en la sociedad en general, si alguien osa utilizar la palabra libertad, automáticamente es asociada a ese espacio político. Y es muy curioso lo que produce a nivel marketing político la utilización en campañas electorales o incluso en la gestión de gobierno, las palabras en sí que se deciden utilizar, porque una vez que eso queda impregnado en la mente de las personas es muy difícil que la sociedad en general, que no está de acuerdo con esa ideología política o el espacio político que la utiliza,
es muy difícil poder utilizarla libremente en la sociedad. Y es curioso, ¿por qué? Porque la utilización de determinadas palabras para asociar a ese espacio político restringe o limita una palabra para los demás espacios o para las personas que quieren expresarse, porque automáticamente son asociadas con ese espacio. Es un detalle, un pequeño bonus track de este espacio para poder cerrar este streaming del día de hoy. Te pido que te suscribas. Recordá que todos los lunes y miércoles estaremos juntos por este canal y voy a estar compartiendo con vos distintas herramientas para que puedas mejorar tu productividad o tu comunicación. Así que te espero lunes y miércoles de 6 a 8 de la noche para que compartamos unos mates juntos y podamos dialogar, podamos estar conectados.